ahorita te diría, León, que hay una tensa calma. Yo creo que se aprendió mucho de la inauguración. Creo que hay buena logística, veo más tranquilidad. Pero pues el partido anterior fue a la 1, entonces las olas, el público todavía no falta, pero sí creo que hay muchas mejorías de infraestructura del juego inaugural a hoy. No hubo tantas amenazas tampoco, Ada, Lari, fuerte abrazo en Sport Center, como sí en la inauguración. ¿De qué me refiero? De todos esos contingentes de manifestantes que justo querían aprovechar la plataforma del partido para expresar, pues obviamente sus ideas y por supuesto su lucha social. Y eso también ha cambiado un poco este panorama de lo que está hablando John. Hoy se nota mucho más organizado, más tranquilo. Claro, el partido es a las 7 de la noche, faltan 8 horas, pero yo sí recuerdo, John, nosotros llegamos 5:45, no, poquito, 6:15 de la mañana aquí al estadio en la inauguración. Por recordar. 6:15 de la mañana y ya había gente aquí afuera, gente que había llegado desde las 5 de la mañana. Como el buen José Tomás o el Juli, pero yo todavía le hice la pregunta de cómo el grupo, Alexis Vega, el Piojo Alvarado, recibirían como una gran motivación que juegue Memo, y me dijo: John, me gustaría contestarte la pregunta de otra manera, y se echó el rollo. También se echó la cantaleta que ya tiene hecha, ¿no? De que no te voy a decir nada. Pero siento que pudiera haber ya dicho, va el Tala, y no lo dijo. También, ni a las televisoras. Ni a las televisoras. Les dijo, se los tengo que dar a los jugadores primero. Y para mí hay otro punto importante de escuchar al Vasco. Él siempre fue muy terco. Cuando quería el bofo, fue el bofo. Y cuando quería tal. Y aquí dijo, he aprendido a escuchar a mi equipo de trabajo. Entonces, hoy yo sigo pensando que hay más posibilidades que Guillermo Ochoa sea titular que no. Con una línea defensiva que podría regresar a Israel Reyes como lateral derecho porque tiene mejor juego aéreo, mejor marca que la que tiene Jorge Sánchez. Chequia no es un equipo que se caracterice por su velocidad ni por ser tan vertical, pero sí con el juego directo. Ayer hablaba Javier Aguirre de ganar las segundas pelotas, es decir, los rebotes, si es que los jugadores mexicanos pierden los duelos aéreos o la mayoría de ellos. Y en esa línea defensiva, el regreso de César Montes con Johan Vázquez son los grandotes los que mejor van en el juego aéreo, con Mateo Chávez haciendo su debut por el lado izquierdo. Israel también por el lado derecho, era lo que decía, mejor marcador que Jorge Sánchez. Y en medio campo, John, dio a entender que Lira está para correr otros 12 kilómetros. Yo veo a Lira, Luis Romo y Obed Vargas. Y en ataque, John reportaba desde el domingo Santi Jiménez como punta, Alexis Vega por izquierda y Roberto el Piojo Alvarado por derecha, siempre con el rompas en caso de emergencia, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, el joven maravilla Gil Mora, etcétera. Uno pensaría que al Piojo Alvarado le iba a dar algo de descanso después de la cantidad de kilómetros que ha recorrido también en ese sentido. Para cerrar la última, manejo de grupo también, ¿no? Ustedes que conocen al Vasco, que tanto se ha dicho que este es el grupo que más unido está de los últimos mundiales que se han disputado, en los que ha participado México. Lo que le representaría también en ese sentido, darle minutos prácticamente a todo el plantel, ¿no? Es decir, salvo Acevedo, prácticamente quizá tiene la oportunidad de darle minutos a todos en esta fase de grupos, ¿no? Sí, Adal, eso es importantísimo. Javier ha sido muy honesto en decir, somos familia, somos 26, por eso creo que Ochoa puede iniciar. Te puedo adelantar que Mateo Chávez va a jugar, y también el Vasco sabe que esa unión, ese grupo, esa entrega es lo que más lejos los va a llevar. No lo va a decir, no es como si hay 3 cracks que dices, esos 3 si los quitas se cae el equipo. Yo creo que desde Brasil 2014 con Miguel Herrera, al menos en lo personal, ese es mi sentir, Adal, y lo preguntas, yo no había visto una selección tan unida, ¿eh? Estamos hablando hace 12 años. Sí te puedo contar, por ejemplo, en el ciclo hacia Qatar 2022, Gerardo Martino le dio la libertad al equipo, y cuando el club, o sea, me refiero al club de jugadores, ¿no? Javier Hernández y otros involucrados traicionaron esa confianza del Tata Martino y cometieron esa indisciplina en New Jersey, ¿no? Con unas jóvenes que las subieron al avión y las llevaron hasta San Antonio, el avión charter de la selección mexicana. Pues el Tata se volvió muy estricto y el equipo llegó muy fastidiado al Mundial de Qatar porque Gerardo Martino no permitió lo que sí Javier Aguirre, ni tiempos libres, ni que las familias se juntaran con los jugadores, ni nada. Y en el grupo de Rusia 2018, bueno,
se amotinó el grupo de jugadores unos meses antes del Mundial con el rollo de si nos van a dar los premios, no los premios, cuántos boletos, no cuántos boletos. Estuvo tan fuerte ahí que un partido de preparación le estaban diciendo a Osorio, ¿sabes qué? Si no se arregla esto antes de las 4 de la tarde, no vamos a jugar en la noche. Entonces, esas cosas ya no las ves en esta selección, yo. El mexicanismo, sí. Ya lo vamos a debatir, pero yo estoy un poco con Diony, yo no veo que un hoy... poquito nada más. Es que no veo que hoy la selección mexicana pueda mejorar mucho, entendiendo lo importante que puede ser el resultado en la confianza. En fin, vamos rápidamente hasta las inmediaciones del Estadio Azteca, Estadio Ciudad de México, para fines de esta Copa del Mundo. Ahí están León Lecanda, John Sutcliffe. Platíquenos un poco lo que está sucediendo en este momento en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula. ¿A qué horas se estarán abriendo las puertas para recibir a los aficionados? El partido es a las 7 de la noche. Adelante, León, adelante, John. Hola, Mitch, compañeros. Podríamos decir que es como una tensa calma, pero al mismo tiempo es una operación que se ha mejorado, ya se entiende, mucha policía, mucha seguridad, pero el mismo aficionado ya sabe dónde y cómo, las camionetas. Yo te diría que después de la inauguración, León, se aprendió mucho. Se mejoró mucho también, porque ahí hubo varios errores en el operativo de seguridad que incluso derivó en que una de las protestas, uno de los grupos manifestantes, llegaran aquí hasta el acceso Puerta 8, que nos queda de frente, Mitch, compañeros, y bueno, pues con palos, piedras, arrojaran justo cuando estaba el silbatazo inicial del México-Sudáfrica. La fiesta dentro del estadio, bueno, aquí estuvo bastante crítica la situación durante algunos minutos, sobre todo en la primera mitad, por digamos, el perímetro, ¿no?, del estadio. Hoy sí vemos un operativo mucho mejor coordinado, mucho más estricto también, incluso en términos de movilidad. John, vemos muchos vehículos que dicen, oye, ya llegaste aquí, ya no nos dejan pasar para allá. El que madruga, ¿no? Dios lo ayuda. Sí. Así que si usted nos está viendo y tiene su boleto, véngase temprano y tráigase impermeable, porque hay un alto pronóstico de lluvia esta noche. Oye, algo muy curioso que veía León, la cerveza oficial de esta Copa del Mundo, que es patrocinador de Guillermo Ochoa, que hizo un anuncio Ochoa con Messi, pues ya salieron a redes ya salieron a decir que regresa después de 20 años y una gran carrera. Entonces yo creo que hasta los patrocinadores oficiales están tomando el riesgo de adelantar que va Memo de titular. No creo que les whatsappeó el Vasco, pero eso te habla de la ansiedad y de las ganas que hay en el mundo de los patrocinadores, donde pues esa cerveza prácticamente está diciendo welcome back. Oye, hablando de WhatsApp, me acuerdo mucho, Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo el Tata Martino, los tres sí respondían WhatsApp, y de repente te decían, no, pues este sí iba de titular. Osorio nos daba las alineaciones una hora y media antes, te ponía solo las iniciales. Con Javier Aguirre no, olvídenlo, ni le pregunten. El saludo, mi querido John, y también a Lion. Y justamente John, que ha estado estableciendo en las últimas horas que él piensa que será Guillermo Ochoa el que salga hoy de titular. Pero el que esta cerveza, ¿no? Entiendo lo que dice John, así que como que arriesgando, el querer jugarle al adivinador. A mí me da la impresión que si lo publica es por algo. Es porque saben algo de que Guillermo Ochoa va a ser titular esta noche. ¿Está bien que un patrocinador publique algo antes de que lo publique? Podríamos usar la frase de la competencia, ¿no? El sé claro. Sí. No, o sea, ¿y sí? A mí se me hace grave esa situación, ¿eh? No, como dicen, Diony, ¿y sí? Pero que se le adelanten al técnico nacional. No, a mí, en caso de ser verdad, a mí sí se me hace delicado. No, el que se le adelantó al técnico nacional fue este señor. Perdóname, Diony. Además. Este señor, el domingo en la noche. No, ahí sí. Todo es culpa de John, la no de la John. Patrocinadora, mejor que lo whatsappean. La cerveza. Que le whatsappean al señor Sutcliffe. No vaya a ser que a la hora de la hora falle un pot de medio metro. Yo, no. Sí. Por ahí la dejamos. Eso sí, Nunca sabes. Tienes ahí el Verdi y de repente puedes hacer hasta doble bogey. Sí creo que hay todo el entorno, el grupo lo quiere. El Vasco ayer puede haber dicho, ya dejen de estar molestando, el Tala, yo no roto portero. Es decir, tuvo varias ocasiones para decir, ya estuvo y ya no le muevan. Y hasta la última entrevista que dio a los a Televisa y Azteca,
dijo, no te puedo decir porque primero le tengo que decir a los jugadores. Sí, que a los jugadores les avisa hoy, hasta hoy. Claro, muchos de los futbolistas ya tienen una idea, Dion y compañeros, de quién va a jugar, está claro. Pero, a ver, yo creo que más allá de la portería, yo hoy me enfocaría mucho más en las virtudes del rival. O sea, ¿qué plantea Javier Aguirre y su cuerpo técnico de Tony Amor, Rafael Márquez, Paul Lorente, Joseba Ituarte para este partido? La República Checa metió el 45% de sus goles en la eliminatoria de UEFA, contando el repechaje de esta confederación, a balón parado. Es decir, el juego aéreo es una de sus grandes virtudes. Y ayer Javier Aguirre nos decía, dentro de esa media hora muy rica de conferencia, porque se queda mucho en el tintero, que México hoy va a estar muy atento en las segundas pelotas. ¿Qué quiere decir eso? Los rebotes. Es decir, ya está dando por hecho Javier el Vasco Aguirre que muchos de los duelos aéreos los va a perder México. Pero lo que ha pedido es concentración máxima alrededor del balón para que no te peinen una pelota y te dejen un mano a mano. Hay que ser habilidoso. Y que recuperes justo en el rebote el esférico y salgas rápido, ¿no? Y a lo que vamos a ver, que siempre se ha dado en la selección, una buena victoria. Recuerden, Rusia le ganas a Alemania y contra Suecia sales confiado. Eso sí no creo que vamos a ver hoy. Y además fue Alemania-Corea y Suecia nos pasó por encima, John. Yo creo que este equipo mexicano va a salir con el sello del Vasco. Intensidad, garra, fuerza, competencia. Por eso sí creo que vamos a acabar viendo muchos cambios hoy, porque el Vasco también internamente, dejémoslo de Memo, le mando un mensaje hoy, a ver Gallardo, tranquilo, no te necesito. Mateo juega, ¿no? O de repente Santi, yo soy, desde el domingo me entero que Santi va de inicio. Santi, te necesito, porque en momento de crisis, ¿qué onda? Quiero que estés en Alexis ritmo. Vega, vas de inicio, pero acuérdate que eres el cambio a veces si necesitamos una situación. Entonces Brian Gutiérrez, te voy a guardar porque tienes tarjeta de amonestación, no vas a jugar hoy. Y el jugador lo entiende, John. Y al igual dice Lira anda también, que ahorita no tengo un contención realmente para poner Dale ahí. minutos a Edson Álvarez, Dale, ¿no? Edson. Que regrese César Montes después de suspensión. Es lo que... Y uno detecta. Y de repente el Vasco, ayer en una respuesta, ¿se acuerdan en Sudáfrica cuando dijo, va el bofe, no le hacía caso a nadie? Y ayer dio a entender que por primera vez ha cambiado y escucha a su equipo. Entonces lo que él quiere no necesariamente siempre es esa decisión. Entonces, creo alineación titular, ¿cuántos cambios, señores? De arranque, ¿cuántos cambios? A ver, 2, ahí va. 3, 5, a ver, 6. Diony. ¿Cuántos? A ver, es una idea, Diony. Ahí te va. Tranquilo, Diony. Ochoa, ¿ok? Montes y Johan. Como regresa Montes ya son 2. Entra Chávez. Mateo Chávez son 3. 3. Reyes son 4. Serían 4. Ajá. Lira sigue. Sí. Romo sigue. Y cambia un interior, que es Brian Gutiérrez, va a dejar su lugar, muy probablemente por Obed Vargas. Son 6. Ahí serían 6. Y luego 7, Santi. 8 Alexis Vega y el Piojo. 8 cambios podríamos ver el día de hoy. Yo diría de arranque 7, 8. son demasiados, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes que están ahí cerquita? Pues sí, a ver, Diony, yo sí pensaría que son muchos cambios, sí, pero de verdad, hemos tenido ¿cuántas conferencias, John, con el Vasco este año? Mira, van 10 partidos y siempre es una previa y una post, ahí van 20. Y luego hemos tenido 25, ¿no? Por las otras que se han organizado, que de repente sí presentan un partido. Y hemos escuchado continuamente en su discurso el decir, los 26 que elija están todos listos para jugar. Y ayer en el último entrenamiento los vimos 15 minutos, están todos físicamente de forma perfecta. Incluso Ochoa, que de repente esa imagen, ¿no? Dramática, pues fue un susto, pero está bien Ochoa. Entonces, eso es número 1. Y John, número 2, si todos están listos para jugar, todos entienden que la competencia es fuerte y puede estar el que sea, ¿no? Y nomás diría que hay un Raúl, hay un Julián, un Gallardo, que no necesita ver nada de ellos, si los prefiere guardar y si necesita meterlos más adelante en el partido, ahí están. Johnny León, ¿qué sucede si México, que no se ha visto en esta Copa del Mundo, va abajo en el marcador? ¿Tiene esa posibilidad de los jugadores, el Vasco Aguirre, de pensar que puedan tener una mentalidad de revertir el marcador? Porque si bien con esos posibles 8 cambios para mí ya suena como una pachanga, ¿qué tanto hay que pensar que esos jugadores pueden manejar esos escenarios pensando que nunca ha ido abajo en un marcador en la Copa del Mundo en esta edición?
Sí, Desi, y yo te diría que el único partido en todo el 2026 que México se puso en desventaja fue donde mayor margen terminó en su victoria, y es el de Serbia, el día 4 de junio en Toluca. Ahí se puso 0-1 con el error de coordinación entre Johan Vázquez y Jesús Gallardo, dejan el mano a mano y Raúl Tala Rangel no pudo hacer nada. Después México hizo 5 goles. El resto de los partidos, incluyendo el otro gol que ha recibido México en el año, que fue contra Bélgica en el Soldier Field, nos moríamos de frío, John, 31 de marzo, México tenía la ventaja con el tanto de Jorge Sánchez. Es decir, no está acostumbrada esta selección del Vasco a remar contra corriente. Sí está acostumbrada a hacer un trabajo defensivo muy puntual, y a meter pocos goles también. Yo le pregunté después de la victoria en Guadalajara, le dije, el equipo pudo cerrar, Vasco. ¿Qué te dice eso? Me dice madurez. Es decir, sí cree, Serbia no era la mejor, pero no venía con sus figuras, cerraron en el Mundial. Partido contra Corea. Es decir, a mí me tocó estar a nivel de cancha y estar culpando que no era penal, y la verdad es que se puso nervioso el equipo del Piojo y no cerraron partidos. Entonces, ojo, cada vez va a ser más difícil, cada vez va a haber equipos más talentosos en Europa, pero por lo menos contra Corea se fue adelante con un error, como quieras, pero cerraron el partido y el Vasco dijo madurez. Bien, pues gracias a John Sutcliffe y a León Lecanda en los alrededores. Corbata la John, Sí, de verde, muy bien, muy elegante. Bueno, John también. La guinda de hermosa, ¿no? en su momento la selección mexicana también ha jugado de guinda, sí, en el 70, sí. Correcto. Muy bien, señores, pues gracias. Ya estaremos de regreso con ustedes en los próximo diferentes partido, espacios. Verde, blanco y rojo. Venga, eso me gusta. Muy bien a John Sutcliffe y a León Lecanda. A ver, como dice Desi, es que una pachanga. Yo le pregunto, claro, son Gustavo Mendoza, ¿sigues pensando que es la prueba de fuego hoy tras después de escuchar esto? Me robaste el comentario. Justo con esto cambio por completo mi optimismo y mi pronóstico. Para mí es desastroso hacer, si se confirman 8 cambios, sí, eso, con esa referencia. Es desastroso. Claro que es desastroso. Es que, a ver, ¿cómo primero vas a tener continuidad, entendimiento, sociedades? Explícame por qué en una Copa del Mundo, en un partido importante, sobre todo más allá de lo que pueda significar el resultado, porque ya sabemos que México es líder del grupo y que son muchas las combinaciones con las que finalmente se va a decidir quién es el rival al que va a enfrentar en la siguiente ronda. Pero más allá de eso, ¿por qué no jugar con un equipo base? ¿A qué llegas a una Copa del Mundo a tener que ver cómo va a reaccionar tu equipo en diferentes circunstancias? ¿Para qué convocaste al Memote Martínez? ¿Sí? ¿Cuál era el principal argumento para traer al jugador de los Pumas? En este tipo de juego aéreo, ¿no? Juego aéreo, vas ganando o vas perdiendo, lo metes para defender o para atacar y tratar de ganar pelotas. Pero cuando el partido tiene una incidencia importante, claro, que no es el caso que hoy no lo descartes a Memo. Pero ¿cuál es la gran fortaleza de la República Checa? El juego aéreo. Claro. Entonces, si ese fue el argumento, ¿por qué en lugar de poner a Alexis Vega y a Santi Jiménez, 1.99. ¿por qué no metes al Memote? 1.99 mide el centro delantero. Pero bueno, a ver. Mide el chic, el 9. Sí. El ADN del Vasco, hablaron del ADN del Vasco. A mí me parece que el ADN del Vasco debe estar en automático. Ahora, eso no lo sabemos al final qué vaya a pasar. Que yo no sé si vayan a hacer tanto. Que dice John hace rato. No, lo que sí vamos a ver, el Vasco va a hacer énfasis en su ADN, en su garra, eso debería ser en automático. No se lo tendrías que pedir a un equipo de fútbol. A ningún equipo, ¿eh? Ni a una selección, menos a una selección. Y menos mexicana, cuando esa es una de las características del futbolista mexicano. Yo no veo el por qué haya que mover, deciré, a un equipo base, cuando además estás jugando cada 7, cada 8 días, hay suficiente tiempo para descansar. Yo no vi... Si descansan, perdón, rapidito, son 12 días los que no van a tener actividad. Pero yo no vi malo en tu comentario al inicio, porque hay que exigirle una evolución en lo futbolístico a México. Pero con tantos cambios de... Pero los cambios son importantes para decir, no puedes primero deshacer las asociaciones naturales. Porque tú como futbolista, a ver, voy a usar la palabra, no eres tonto. Tú sabes que cuando estás con gente que es titular y gente que es cerrador, por no decir suplente, tú sabes que se pierden esas naturalidades y esas asociaciones que se dan en la cancha. Y por ende, ya vas abajo en el marcador con esa falta de entendimiento. Entiendo lo que se juega contra Chequia, pero tampoco es una manera que no puedes desperdiciar. Es una oportunidad para que no la desperdicies para evolucionar en lo futbolístico. Claro. Yo estoy de acuerdo en que el Vasco Aguirre no va a perder su ADN defensivo, tener la pelota, pero tampoco puede decir, tomar la responsabilidad de aquellos que no han sido titulares en la Copa del Mundo para dosificar a los demás, porque son 12 días de descanso que los tienes que trabajar para que no pierdan el ritmo. Nos pasamos el proceso. Por eso lo dije hace algunos días.
FIFA se equivocó al cambiar el formato de competencia, el sistema, sí, ¿no? De establecer juego directo es lo que provoca. Pero está en etapa adaptativa. Estoy de acuerdo. Sí, pero está en etapa adaptativa esta Copa del Mundo. Bueno, ojalá le sirva a FIFA que eso termina matando, porque se presta para esto. Como adaptativo son los 48 equipos, porque no van a hacer cambios. Sí, pero 64 dice. Sí. Entonces, desde ahí, esto le permite a los técnicos pues agarrar como una burla el último partido. No. Para los que estén calificados. Sí. Ese será un argumento por el cual pueda basarse, pero hacer tantos cambios. Bueno, hay que esperar. Habría que esperar a que se confirmen los cambios, ¿no? Capaz se hace 3, no, pero digo, en el entendido que si son 8 no nos sorprenda entonces. Amigos de Fútbol Picante, alrededor de las 4:30 de la tarde, 4:45, se tiene pensado la salida de la selección mexicana de fútbol rumbo al Estadio Azteca con un convoy de seguridad muy nutrido de aproximadamente 10 vehículos, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la dependencia de tránsito local. Ha sido hasta ahora un día muy tranquilo en las inmediaciones del Centro de Alto Rendimiento. Algunas personas pasan con su playera de la selección mexicana, pero tomando en cuenta que el partido es hasta las 7 de la noche, comenzarán a reunirse un poco más tarde, quizá después de la comida los vecinos se acerquen, como ocurrió el día de la inauguración, que el partido era a la 1, la salida a las 11, por lo tanto desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar a los alrededores del Centro de Alto Rendimiento. Javier Aguirre con la idea de realizar 3 o 4 cambios, guardar a Brian Gutiérrez, que está amonestado, y se le busca limpiar esa tarjeta amarilla, además de darle descanso a algunos otros futbolistas que vienen con cierto cansancio. Del otro lado, Chequia tiene una situación muy particular. Ha habido fricciones entre cuerpo técnico y jugadores debido a la intensidad de los entrenamientos, las condiciones climatológicas en Mansfield, Texas, donde hicieron su base, y el desgaste que han tenido a lo largo de la Copa del Mundo, al tal grado que Pavel Nedved tuvo que salir a dar la cara para tratar de calmar un poco la situación. Así lo que se vive en los alrededores del Centro de Alto Rendimiento. Regresamos con ustedes. ¿Qué tal, amigos de Reporte de América? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una de las noticias que más ruido ha generado alrededor de la selección mexicana en las últimas horas. Porque Javier Aguirre explotó, sí, el vasco finalmente mostró su hartazgo ante la insistencia de la prensa sobre una pregunta que no ha dejado de repetirse en cada conferencia. ¿Va a ser Guillermo Memo Ochoa titular contra Chequia? Y la respuesta del entrenador mexicano fue tan directa como polémica: no me vuelvan a preguntar de Memo. Una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que desató un intenso debate entre aficionados, periodistas y analistas, porque no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente del fútbol mexicano. Un portero que ha cargado durante años con la responsabilidad de defender la portería del Tri en los escenarios más importantes del planeta. El contexto es muy interesante. México llega al partido contra Chequia con paso perfecto en la fase de grupos del Mundial 2026. El Tri ya derrotó a Sudáfrica 2-0 y posteriormente venció a Corea del Sur 1-0, resultados que le permitieron asegurar prácticamente el liderato del Grupo A y avanzar a la siguiente ronda con una imagen relativamente sólida en cuanto a resultados, aunque Javier Aguirre ha sido muy claro en algo: ganar no significa necesariamente jugar bien. El propio Vasco ha reconocido que aunque el equipo ha sumado los puntos necesarios, el funcionamiento todavía está lejos de convencerlo completamente. Esto es importante entenderlo porque explica parte de su incomodidad. Mientras muchos quieren centrar la conversación en si juega Memo Ochoa o no, Aguirre parece más enfocado en corregir el rendimiento colectivo de su equipo. Durante la conferencia, el técnico dejó entrever que le molesta que el debate mediático se enfoque tanto en nombres específicos y no en lo verdaderamente importante, que para él es el rendimiento del conjunto. Y aquí es donde entra el gran dilema: Guillermo Ochoa o Tala Rangel. Por un lado está la experiencia, el liderazgo, la historia y el peso de Memo. Por el otro está el presente futbolístico de Raúl Rangel, quien ha respondido bien cuando le ha tocado defender el arco mexicano en este mundial. Tal ha mostrado seguridad, reflejos y una personalidad interesante en partidos de máxima presión. Eso ha llevado a muchos a preguntarse si realmente vale la pena mover una pieza que ha estado funcionando, pero claro, el nombre de Memo Ochoa pesa muchísimo. Estamos hablando de un arquero histórico, un jugador que ha defendido la camiseta nacional durante más de una década y media,
que ha brillado especialmente en Copas del Mundo y que para millones de aficionados representa una era completa de la selección mexicana. Si juega ante Chequia, podría acercarse aún más a registros históricos con el Tri y seguir ampliando su legado como uno de los máximos referentes del fútbol mexicano. Precisamente por eso la presión mediática ha sido enorme. Todos quieren saber si Aguirre le dará minutos a Ochoa en este partido. Algunos piensan que con la clasificación casi asegurada sería el momento ideal para darle minutos a un veterano que merece reconocimiento y que además podría aportar experiencia de cara a las rondas eliminatorias. Otros creen lo contrario, que cambiar al portero sin necesidad podría alterar el ritmo competitivo del equipo y mandar una señal contradictoria. Y aquí aparece una de las grandes virtudes y defectos de Javier Aguirre, su hermetismo. El vasco nunca ha sido un entrenador que regale información. Le gusta jugar al misterio, proteger sus decisiones y no ofrecer pistas antes de los partidos. De hecho, cuando los reporteros insistieron una y otra vez con el tema de Memo, Aguirre respondió con cierto humor, pero también con un evidente cansancio. Prácticamente les dijo que dejaran de insistir. Esa frase, "no me vuelvan a preguntar de Memo", fue acompañada incluso por sonrisas en la sala, pero dejó claro que el técnico no piensa revelar su alineación antes del partido. Y no solo eso, también aprovechó para recordar que la selección ha tenido complicaciones en los entrenamientos. De hecho, en la última práctica se vivió un pequeño susto cuando Memo Ochoa sufrió una caída que encendió las alarmas por unos instantes. Rápidamente comenzaron los rumores sobre una posible lesión, pero el propio Aguirre se encargó de bajar la tensión. Explicó que Ochoa se resbaló debido al estado del césped y que todo quedó en un susto. Según el entrenador, Memo está bien físicamente y puede competir sin problema. Eso automáticamente reactivó el debate sobre su titularidad. Si no está lesionado y si está en condiciones, entonces la gran pregunta sigue viva: ¿por qué no jugaría? Bueno, la respuesta puede estar en el presente de Tala Rangel. El guardameta ha cumplido y en torneos cortos como un mundial, la continuidad suele ser clave. Cambiar de portero no es una decisión menor. La defensa genera automatismos con quien está bajo los 3 palos y romper esa dinámica puede ser arriesgado. Sin embargo, también está el factor emocional. Memo no es un jugador cualquiera. Es un líder dentro del vestuario, una voz de experiencia, alguien que ha vivido escenarios que muchos de sus compañeros apenas están comenzando a experimentar. Darle minutos podría fortalecer el aspecto anímico del grupo y enviar un mensaje de reconocimiento a su trayectoria. Otro punto importante es el rival. Chequia llega obligada. Necesita prácticamente un milagro para seguir con vida. Eso podría convertir el partido en un encuentro peligroso, porque un rival desesperado puede ser más agresivo y menos predecible. Aguirre lo sabe. Por eso ha insistido en que no quiere relajación. Aunque México ya está en una posición cómoda, el técnico no quiere que el equipo baje la intensidad. Además, hay un dato histórico que agrega presión. México nunca ha ganado sus 3 partidos de fase de grupos en una Copa del Mundo moderna. El Tri tiene la posibilidad de romper esa barrera y mandar un mensaje fuerte al resto de selecciones. Aguirre quiere aprovechar eso como motivación, quiere que sus jugadores entiendan que aún no han logrado nada grande. Pasar de grupo ya no basta para una afición que sueña con el famoso 5º partido, y aquí entra otra dimensión del debate de Memo Ochoa. Para muchos aficionados el debate no es solo deportivo, también es simbólico. Ochoa representa a una generación que vivió múltiples frustraciones mundialistas, pero también momentos gloriosos. Sus actuaciones contra Brasil en 2014 siguen grabadas en la memoria colectiva del fútbol mexicano. Por eso cada decisión relacionada con él genera emociones intensas. Hay quienes creen que debe ser titular por respeto a su legado. Otros opinan que en el fútbol de élite el presente manda por encima de la historia. ¿Ustedes qué piensan? Porque aquí está la gran discusión. ¿Debe jugar el histórico o debe mantenerse quien llega en mejor forma? En lo personal, parece claro que Aguirre está priorizando meritocracia y actualidad. En sus palabras, están los jugadores que considera en mejor momento. Eso no significa falta de respeto hacia Memo, sino una filosofía de competencia interna. Y, siendo honestos, también hay que reconocer algo: Aguirre no es un entrenador sentimental cuando se trata de decisiones fuertes. Ya en etapas anteriores, con el Tri tomó determinaciones polémicas y siempre defendió sus elecciones con una lógica pragmática. El vasco prioriza lo que cree que le da mayores probabilidades de competir. Esa ha sido su esencia. Sin embargo, por más que quiera cerrar el tema, la conversación no va a desaparecer. Memo Ochoa genera titulares, clics y debate porque sigue siendo un personaje central en el fútbol mexicano. Su figura trasciende lo deportivo, es parte de la narrativa del Mundial para México. Y eso significa que juegue o no juegue, seguirá siendo tema. La verdadera incógnita se resolverá hasta que salga la alineación oficial.
Ahí sabremos si Aguirre apostó por continuidad con Tala Rangel o si decidió darle a Memo una noche especial frente a Chequia. Sea cual sea la decisión, habrá opiniones divididas. Si juega Memo y México gana, muchos dirán que fue una decisión correcta y merecida. Si juega Memo y México pierde, las críticas caerán con fuerza. Si mantiene a Tala y el equipo responde, Aguirre quedará respaldado. Si mantiene a Tala y algo sale mal, volverán las preguntas sobre por qué dejó a Ochoa en la banca. Así de cruel es el fútbol de élite. Todo se juzga por el resultado. Mientras tanto, la afición mexicana vive entre ilusión y cautela. El Mundial 2026, siendo anfitrión, representa una oportunidad histórica. La expectativa es enorme y Javier Aguirre lo sabe mejor que nadie. Por eso su mensaje es claro: calma, concentración y nada de distracciones. Tal vez por eso reaccionó como reaccionó con la prensa. No quiere que el foco se desvíe. Quiere que el grupo piense en competir, no en alimentar narrativas externas. Pero en un país tan pasional como México, separar fútbol y emociones es casi imposible. Memo Ochoa es emoción pura. Es nostalgia, orgullo, debate y legado. Y por eso la frase del Vasco no apagó el tema. Al contrario, lo hizo todavía más grande. Ahora la pregunta se las dejo a ustedes, amigos de Zona Fútbol MX. Si fueran Javier Aguirre, ¿a quién pondrían como titular contra Chequia? ¿Le darían la oportunidad a Memo Ochoa por su experiencia y trayectoria o mantendrían a Tala Rangel por continuidad y presente futbolístico? Los leo en los comentarios porque este debate está más caliente que nunca. Y si te gustó este análisis, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita para no perderte ninguna noticia de la selección mexicana y deja tu like para seguir trayendo el mejor contenido del fútbol nacional e internacional. Nos vemos en el próximo video.